Hola niños y niñas, ¿cómo están? Qué rico poder volver a encontrarnos. Ya tuvimos una semanita de receso, recargamos nuestras energías para poder continuar. Hoy los voy a invitar a que podamos ver qué vamos a aprender en esta nueva semana en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Así que los invito a estar muy atentos y concentrados. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Lo primero los voy a invitar a observar la siguiente imagen. Quiero que miren cada una de las características de los elementos que acá aparecen, ¿ya? ¿Qué es lo que son? ¿Ya? ¿Por qué son todos diferentes o son todos iguales? Y ustedes también se pueden ir haciendo preguntas de acuerdo a lo que van observando para que posteriormente podamos reflexionar en conjunto con ese adulto responsable que está ayudando a hacer la actividad. Y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué podemos observar en la imagen? ¿Qué fue lo que vimos ahí? ¿Son todos jóvenes iguales? ¿Todos los que estaban en la imagen eran todos iguales? ¿En qué se diferencia cada uno de ellos? ¿Qué elementos ustedes recuerdan que nosotros podamos decir que los diferencia el uno del otro? ¿Qué crees tú que quiere decir mestizo? ¿Alguien tiene una idea de cuándo hablamos de mestizo, que algo es mestizo? ¿Alguien lo sabe? ¿Tiene alguna idea de acuerdo a este concepto? Y por último, ¿alguien ya sabe qué iremos a aprender el día de hoy? Así que los invito a que podamos estar atentos, concentrados para poder abordar esta nueva unidad de aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Comienza acá, hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el mestizaje, así que los invito a estar muy atentos y concentrados para ver qué es el mestizaje y cuán importante fue para nosotros. ¿Cómo vamos a ir trabajando? Lo primero vamos a conocer nuestro objetivo de la clase, vamos a ver cuál es la meta que nosotros tenemos durante esta semana. Vamos a ver el concepto del mestizaje, vamos a jugar con lo aprendido, vamos a realizar una instancia de retroalimentación y nuestro ticket de salida. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Ya lo hemos dicho, ¿cierto? Y vamos a hablar de nuestra identidad y mestizaje. ¿Por qué de nuestra identidad? Porque va de la mano con el tema del mestizaje, de saber que nosotros como chilenos y por qué somos hoy en día y hablamos de este concepto que se llama mestizaje. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? Principalmente es que nosotros podamos distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena, lo que hoy día nosotros somos, que viene proveniente de estos pueblos originarios, ¿ya? Y también de los españoles, y podamos reconocer que nuestra sociedad es una sociedad mestiza, es decir, que tiene aportes de distintas culturas para ser lo que hoy día es la sociedad chilena. Entonces es importante cuál es nuestra meta, que nosotros podamos distinguir esos elementos. Entonces, ¿qué es la identidad? ¿Alguien de ustedes sabe qué es la identidad? ¿Qué se nos viene a la cabecita como esa lluvia de ideas? ¿Qué palabra viene a su cabecita cuando yo le digo identidad? Usted lo puede ir diciendo, lo puede comentar en voz alta. La identidad, yo lo voy a ayudar un poquito, ¿ya? La identidad es el conjunto de características que nos diferencian de los demás. Recuerden que nosotros siempre, yo siempre les he dicho, y con la profesora Soledad también, que nosotros somos todos distintos. Y esas cosas, esas características que nos diferencian de los demás, hacen que cada uno de nosotros tenga nuestra propia identidad. Y siempre le hemos dado el ejemplo, aunque nosotros tengamos 5 hermanos, somos todos distintos. Es como los deditos de nuestra mano, a pesar de que es una mano, cada uno de ellos es diferente, tiene características distintas, ¿ya? Y que lo diferencia del otro. Y es a eso. ¿Qué es la identidad? Es este conjunto de características que nos diferencia de los demás. Es por eso que cada país tiene su propio idioma, su propia religión, comidas y fiestas, ¿ya? Son características compartidas, es decir, nosotros como país, como chilenos, tenemos características compartidas con toda nuestra comunidad, con toda nuestra sociedad chilena. Así, todos somos partes de una misma comunidad. Como nosotros, como pueblo chileno, como comunidad chilena, nosotros compartimos estas características y que nos diferencian de otros países, de otras ciudades o de otros continentes. Entonces es importante eso, que cada país tiene sus propias características, su propia cultura y su propia identidad. ¿Cómo es nuestra identidad? ¿Alguien ya lo sabe? ¿Qué características tiene nuestra identidad como chileno? ¿Qué características se le viene a usted a la cabecita? Lo primero, la identidad de nuestro país se construyó, se fue formando ya
con un gran aporte de los pueblos originarios. Ellos fueron una base para la sociedad que hoy día nosotros tenemos. Y no solamente de los pueblos originarios, sino que también de los españoles. Por ese motivo, nosotros hoy día hablamos el español, pero también utilizamos muchas palabras que provienen de nuestra lengua originaria, ¿ya? Y que nosotros lo trabajamos cuando fuimos viendo el legado de los pueblos originarios para nosotros como la sociedad chilena, ¿ya? Y es por eso, porque nosotros tenemos un mestizaje entre los pueblos originarios y el pueblo español. Hablamos el español, pero también tenemos palabras que provienen de la lengua de nuestros pueblos originarios, como la palabra choclo, chape, hay nombres de ciudades, de ríos, entre otras. La mezcla de las personas y costumbres recibe el nombre de mestizaje. Es decir, cuando nosotros mezclamos estas costumbres de lo que nosotros teníamos como pueblos originarios y las costumbres que traía el pueblo español, hablamos de un mestizaje, es decir, se mezclaron y fueron formando nuestra propia identidad. Mire acá, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que hoy en día nuestra sociedad chilena no solamente tiene costumbres y rasgos de este mestizaje, sino que hoy en día nosotros recibimos características y elementos culturales de todos aquellos inmigrantes que vienen desde otros países, porque nosotros sabemos que en Chile no solamente vemos chilenos, sino que también hay hermanos desde otros países que han llegado a vivir a nuestro país y que también traen elementos de su cultura que han ido aportando a nuestra sociedad chilena. Todos también somos mestizos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hemos recibido y vamos a seguir recibiendo el aporte que viene a Chile desde otros continentes, como lo son de Europa, Asia, África. En Chile es un país cuya identidad, cuyas características se han ido formando a partir de este mestizaje, a partir de elementos que ha ido recibiendo desde otros países, desde otros continentes. Mira acá el elemento que yo les para explicar un poquito el tema del mestizaje. Como dice acá la imagen, ¿qué es el mestizaje? El mestizaje es cuando nosotros hablamos de una mezcla entre la parte racial, ¿ya? ¿Por qué hablamos de la parte racial? Que era la parte, ¿cierto?, desde el color de piel de las personas, porque antes lo hablaba más, se hablaba así, y la cultura que existía entre los españoles y los indígenas cuando hubo todo este periodo de conquista. Principalmente se dio en la zona central de nuestro país, que estaba dominada por el pueblo español. ¿Se acuerdan cuando yo les contaba que inclusive uno de los pueblos que más había rehusado el tema de las conquistas había sido el pueblo mapuche? Fue netamente de esto, porque ellos fueron empoderándose y al final se fueron mezclando, ¿ya? Y fue así como nace todo este periodo de mestizaje. ¿Y cómo se da el mestizaje entre un español más un indígena? Y nace los mestizos que somos también día de hoy nosotros. Los mestizos dominaban los idiomas, la cultura español y la indígena, y se fueron convirtiendo en elementos culturales propios que perduran hasta el día de hoy. A partir de lo que ya aprendimos y vimos a grandes rasgos lo que era el mestizaje, lo importante, ¿cierto?, de esta mezcla de cultura para lo que hoy día nosotros somos como sociedad chilena, los invito a que podamos realizar la siguiente actividad. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a leer, ¿ya? ¿Y qué vamos a leer? Vamos a leer la historia de dos niños. Primero que es Esteban Nasser Schuller y son dos, acá está la otra, de Rayén Isabel Niculmán Cortés. Vamos a leer la historia de estos dos niños, ¿ya? Y luego vamos a responder las preguntas que al costado aparecen en nuestro cuaderno de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Esa es la actividad número 1. La siguiente actividad es una alternativa. Entonces vamos a leer, ¿cierto? Y yo voy a responder en mi cuaderno cuál de esas dos alternativas es la correcta. Pero no solamente marcar y escribir las respuestas, sino que también explicar. Recuerden que yo tengo que aprender a argumentar y decir por qué estoy eligiendo la una y no la otra. Siempre tenemos que dar argumentos y fundamentar nuestras respuestas. Ya, aquí igual, voy a leer la pregunta, voy a elegir la alternativa y voy a argumentar por qué esa es la correcta. Recuerden que es muy importante la argumentación. La actividad número 3, que a partir de lo aprendido, usted va a representar en su cuaderno un dibujo sobre el mestizaje. ¿Cómo podemos representar el mestizaje? A través de un dibujo. Recuerde que las 3 actividades las realizamos en nuestro cuaderno de historia.
Y por último, hemos llegado a esta instancia súper importante de metacognición. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué aprendimos hoy con las actividades realizadas? ¿Qué era ser mestizo? ¿Se acuerdan cuando hablamos de mestizaje? Recuerden que iba relacionada con la palabra de mezclar, ¿ya? ¿Cómo es la identidad de nuestro país? ¿Cómo es nuestra sociedad chilena? ¿Y para qué nos sirve lo aprendido? Y por último, vamos a realizar nuestro ticket de salida. ¿Y en qué consiste esta semana? Es que nosotros leamos, ¿cierto?, las siguientes afirmaciones y vamos a justificar, dice, lee las siguientes afirmaciones sobre la sociedad chilena e identifica la que es falsa, ¿ya? ¿Y cómo le vamos a identificar? Cuando usted la identificó, aquí hay 3 alternativas, 3 afirmaciones, la que es falsa usted va a argumentar y decir, yo escogí la letra, la A, la B o la C, ¿y por qué usted me está diciendo que es falsa? Es decir, ella no corresponde a una afirmación de nuestra sociedad chilena. Así que los invito a realizar cada una de las actividades. Sé que lo van a hacer excelente, así que cuando ya lo hayan realizado, recuerde subir el material a través de nuestra plataforma para que con la profesora Soledad podamos ver que también ustedes lo hicieron. Así que me despido, cuídense y que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.